Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes nuevamente en esta reunión y poder abrir la palabra del Señor y hablar sobre estos temas que probablemente de alguna forma siempre en estas fechas se tocan en las iglesias, se habla acerca de Jesús, pero vamos a ver algunos aspectos que a veces se nos escapan. Y yo creo que los aspectos que se nos escapan es porque no hemos profundizado lo suficiente para entender cómo fue este plan que estuvo diseñado desde la eternidad por si el ser humano caía. Dice la sierva del Señor, voy a utilizar algunos libros que yo les recomiendo que lean, son muy interesantes. Por ejemplo, el que tengo acá es el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. El tomo 7A es un agregado con comentarios de Elena de White sobre distintos versículos de la Biblia, están puestos en orden, y voy a leer algunas declaraciones de Elena de White con respecto a por qué fuimos creados. El Génesis nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero esto tiene una razón de ser. Cuando Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos de este planeta, ya existían en el universo una cantidad incalculable de otros seres creados. Algunos de esos seres, la Biblia los llama ángeles. Y tengamos en cuenta que los nombres tienen un significado. Ángel quiere decir mensajero. Por lo tanto, Dios había creado una cantidad innumerable, por lo menos nosotros no sabemos y creemos que son miles de millones de mensajeros, de siervos que tenía él para la administración del resto del universo. Y el resto del universo está compuesto por planetas similares al nuestro o distintos, no sabemos nada sobre eso, pero con seres que viven y que disfrutan de esas maravillas. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Todo lo que Dios hace es para que sus hijos y él disfruten. Cuando habla de la semana de la creación, al finalizar cada día, dice que el Señor vio que lo que había hecho era bueno en gran manera, estaba bien hecho, es hermoso. La belleza, la luz, es algo que distingue a nuestro Dios. No hay oscuridad en él. No hay tristeza, todo es alegría, todo es felicidad. En el universo todo era felicidad y alegría hasta que se halló en Lucifer esa semilla de maldad. Todo era hermoso, Dios lo hace todo hermoso para que disfrute. Y lo dice con respecto a la creación de nuestro planeta también. Le dio a Adán y a Eva un lugar hermoso, un jardín. Todo el planeta era hermoso, pero seleccionó una parte del planeta Tierra para dársela especialmente a ellos, que fuera su casa, su propiedad, su porción, su finca, como le dicen en muchos lugares. Acá en Argentina esas porciones de tierra que pueden ser de entre 1 y 20 hectáreas, le decimos chacras, ¿no? Es una palabra tomada de los pueblos indígenas de acá. Una porción de tierra medianamente grande, depende cómo uno lo vea, ¿no? Y el Señor le dio eso a Adán y a Eva, un jardín hermoso para ellos.
Les dijo, este es el jardín de ustedes. Después el resto del mundo será para sus hijos, sus descendientes. Porque había un plan al crear el planeta Tierra. Un plan definido desde la eternidad. Sepamos esto, a Dios nada lo toma por sorpresa. Parafraseando a Alberto Einstein, el físico que desarrolló la teoría de la relatividad, él decía así, al conocer acerca de los secretos del universo y de cómo se manejan las cosas en el universo, él decía, Dios no juega a los dados. O sea, no es cuestión de suerte y verdad, a ver, tiramos los dados y a ver qué es lo que sale. Eso es parte de la teoría de la evolución, eso de que Dios juega a los dados, o que tiró una semilla de vida en el planeta o en el universo y a ver qué sale. No, 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 Dios no es así. Dios tiene todo planificado, Él conoce todos los secretos del universo, Él maneja todo y tiene un diseño, es un diseñador fabuloso y todo lo que hace es hermoso. Vivir en el campo nos da la posibilidad de estar cerca de la naturaleza que Él creó. No es la misma naturaleza que estaba en el Edén, ha sido manchada por el pecado, hay muchas hierbas malignas, hay muchos cardos, hay espinas, permanentemente. Yo tengo un parque acá de unos 5.000 metros cuadrados que tengo que cortar el pasto. 6 meses por año porque crece permanentemente. Y una de las cosas que hago antes de comenzar a cortar el pasto es agarrar una pala, nosotros le decimos un sapín, que tiene una punta plana, para ir por todo el lugar, todo el parque, viendo dónde están las hierbas malas, los cardos. Entonces los saco de raíz, porque si paso la máquina de cortar el césped por arriba de eso, ese cardo queda allí, esa planta pinchuda queda allí. Entonces lo mejor es sacarla de raíz. Presten atención a todo lo que estoy diciendo, no estoy contándoles anécdotas del campo simplemente por contarles. Les estoy diciendo que las hierbas malas tienen que ser eliminadas de raíz. No pueden ser cortadas para que no se vean. Las hierbas malas es una forma de hablar de nuestros pecados, de los que tenemos en nosotros mismos, que muchas veces los recortamos para hacerlos pasar desapercibidos, que otros no los vean, que estén ocultos por el césped bueno, pero están ahí, sus raíces están ahí. Y eso es algo que tenemos que aprender. Los pecados tienen que ser eliminados de raíz de nuestra vida. No puede quedar ninguna semilla. Esto lo aprendí con mucho esfuerzo durante tantos años que estamos, 25 años ya, cortando el césped acá en el campo. Y había muchísimos, porque era un campo que nadie nunca había tratado, nadie lo había cortado durante, qué sé yo, tanto tiempo. Y, y había una cantidad de cardos y hierbas malas, y paso a paso, eliminándolos a todos, he mantenido bastante sano el césped. Siempre aparecen y sé que siempre van a aparecer, pero bueno, es parte de la tarea, y es la parte de la tarea que también le había dado Dios a Adán, ¿no? Embellecer el lugar que ya era hermoso. Y uno puede decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios le dio a Adán y a Eva un lugar hermoso y le dijo, embellécelo más? Todo puede ser más bello. En el jardín del Edén todo podía ser más bello. Saben que sí, porque en realidad lo que Dios le decía a Adán era que
lo adaptara a su propio gusto, que recortara los arbustos silvestres, que les diera forma, que los cambiara de lugar, que los trasplantara, que hiciera lo que quisiera para adecuarlo a su propio gusto. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. Sé que tú eres distinto, no somos todos iguales, por eso yo te permito, te dejo que desarrolles tu propia inteligencia para mejorar las cosas que están en ti y a tu alrededor. Creo que esa es la función de cada ser humano, hacer de este mundo un lugar mejor. Y es lo que Dios quiere, que lo imitemos a Él, que cuando vino hace 2000 años, transformó una tierra llena de demonios. Cuando Jesús vino, los demonios andaban por todos lados. Fíjense ustedes solamente en las historias de los evangelios la cantidad de gente endemoniada que había en aquellos días, ¿no? Y la transformó en un lugar mejor. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Quiero leerles en acá, comentario bíblico, en la página 1095, que en realidad es de las primeras páginas, porque 1095 tiene que ver con todos los tomos anteriores, ¿no? Este es el séptimo. Dice así, capítulo 1 de Génesis. El hombre una clase nueva y distinta. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. Una clase nueva y distinta. O sea, no eran iguales a los ángeles, no eran iguales a todos los otros habitantes de otros mundos. Era una clase nueva y distinta, hecha a imagen de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo eran los otros seres? ¿No eran hermosos? ¿No eran iguales a Dios? ¿Tienen antenitas? ¿Tienen cara de lagartos? ¿Cómo eran? No, todo lo que Dios hace es hermoso, pero los habitantes del planeta Tierra fueron creados después de la caída de Lucifer. Y entonces, dentro del plan de Dios, llegó el momento de que los seres humanos cumplieran su parte del plan. Y su parte del plan está expresada en el comentario sobre el capítulo 2 de Génesis. Dice así: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Ya había ocurrido la rebelión de Lucifer y ya había sido destituido Lucifer, y 1/3 de los ángeles del cielo habían sido destituidos y arrojados de las mansiones celestiales. Ya no podían estar ahí. 1/3 del todo es una parte importante, es mucho. ¿Qué pasaba? Claro, Dios podía volver a crear ángeles, lo hacía todo el tiempo. Pero Dios dice, vamos a hacer al ser humano de forma tal que ellos puedan reproducirse. Los ángeles no se podían reproducir, no tienen hijos, no se casan. Jesús se lo dijo a los saduceos. Erráis ignorando las escrituras. En la resurrección seréis como los ángeles, no habrá casamiento, no habrá procreación. La procreación tiene una razón de ser
en el planeta Tierra, exclusivamente en el planeta Tierra. Dice Elena de White, el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubieran demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán debía ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Y sus hijos, su descendencia, después de una cierta cantidad de años, habrían repoblado el cielo. ¿Cuántos es un tercio de los ángeles? Ni usted ni yo lo sabemos. En la Biblia no aparece el número exacto, pero hay un número exacto. ¿Quién lo sabe? Lucifer y sus ángeles lo saben. Ellos saben cuántos son. El resto de los ángeles lo sabe. Dios lo sabe, obviamente. Y Dios lleva la cuenta, porque Él quiere con los santos redimidos repoblar ese tercio. Por eso Jesús, en Juan, capítulo 14, dice que en las mansiones de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas mansiones hay, las voy a preparar para ustedes. Son las mansiones, son las casas que quedaron desocupadas por los ángeles rebeldes y que ocuparán los redimidos. Las mismas casas, la misma cantidad. Ese era el plan de Dios. Pero Adán se dejó convencer por Lucifer. Y Lucifer ganó esa batalla, pero no ganó la guerra. Y ahora voy a leer en Patriarcas y Profetas acerca del plan de la redención. Pero antes, esto está en el capítulo 4 del libro Patriarcas y Profetas. Antes de llegar a eso, quiero expresar el punto de partida de todo esto. ¿Cómo empezó este problema en el cielo? Antes de llegar al plan de la redención, que también había sido ideado antes de la caída, como una posibilidad. La creación de Lucifer era la posibilidad de que alguien se rebelara. La creación de los ángeles era la posibilidad de que alguien se rebelara. La creación de los otros planetas también existía la posibilidad de que alguien se rebelara. Pero si alguien tenía más posibilidades de rebelarse era Lucifer. ¿Por qué? Veamos. En el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, en la página 14 dice, hablando de Lucifer, ¿no? Codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Y pueden leer todo el capítulo, pueden leer todo el libro Patriarcas y Profetas, que a mí me encanta, es fabuloso. Yo soy un amante de la historia, a mí me encanta la historia. Y estas historias, este libro, para mí es fabuloso. Yo disfruto, ustedes van a decir, este hombre está loco, pero
Yo disfruto leyendo el comentario bíblico adventista. Por eso les traje acá solo el tomo 7, pero yo disfruto leyendo el comentario bíblico del tomo 1. Toda la introducción del tomo 1, antes de llegar a Génesis, tiene 200 páginas de historias y explicaciones que son fabulosas. Lean. Si no tienen dinero para comprar los 7 o 8 tomos de comentario bíblico, compren el tomo 1 y el tomo 7. Listo, con eso tienen bastante. Lo otro lo pueden encontrar en línea con el teléfono. Pero lean, por favor, lean. Necesitan tener base para poder rebatir los argumentos, como los argumentos de Lucifer. Acá leímos recién. Lucifer quería poner en tela de juicio la sabiduría de Dios. ¿Cómo un ser creado podría poner en tela de juicio la sabiduría de Dios? Pero esa era la mente más brillante después de la de Cristo. ¿Y qué es lo que había ocurrido? En la eternidad, Dios decidió tener un hijo, a su imagen y semejanza, como Él, eterno de Él, pero no creado, sino sacado de adentro de Él, engendrado. Esa es la palabra que mucha gente no quiere entender, la diferencia entre engendrado y creado. Lucifer fue creado. Es algo externo, la creación es algo externo. El engendramiento es algo interno. Por eso Jesús tiene la misma naturaleza de Dios el Padre, porque estaba adentro del Padre. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Y es muy simple, vamos a la Biblia. Porque todo lo que estamos diciendo acá está apoyado en la Biblia. Podemos ir a la Biblia en el Salmo 2, y esto lo vamos a confirmar también con la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 1. Así que vayan buscando uno y otro. El Salmo 2, en el versículo 7, dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿A quién está hablando? ¿Quién está hablando acá? ¿Quién dice Jehová me ha dicho? Es Cristo el que dice Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Cuándo lo dice? ¿En qué momento de la historia del universo lo dice? Cuando lo engendró. Pero también lo vuelve a decir, y ahora es cuando vamos a Hebreos capítulo 1, también lo vuelve a decir cuando se pone delante de los ángeles para explicarle quién es Cristo. Leemos capítulo 1 de Hebreos desde el verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento de la historia? Bueno, volvamos a Patriarcas y Profetas, capítulo 1. La página 14 al final y el principio de la página 15 dice así: el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él. ¿Quién es el Rey del universo? Dios el Padre. Jesús es el príncipe. Cristo es el príncipe. Ahora vamos a hablar acerca de la palabra Cristo, título Cristo. Ángel, recién dijimos, no significa nada más que enviado, mensajero. O sea, es simple, ¿no? Por eso en Apocalipsis cuando dice que mande las cartas
a los ángeles de la iglesia de Tiro, perdón, de Tarsis, de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo, no son ángeles, no son seres celestiales, son personas que estaban ahí con una misión, que tenían un cargo, ¿no? Leemos, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del ser humano, del ser eterno, perdón, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Acá vemos algunas palabras que para los trinitarios se les complican, los trinitarios adventistas especialmente. Porque acá Cristo aparece como el Hijo de Dios muchos milenios antes de que apareciera en la tierra. Y acá dice, este es mi Hijo, este es mi Hijo, a él lo engendré. Cristo es la misma palabra traducida al griego que se utiliza en hebreo para decir Mesías, Mashiach es en hebreo. Y Mashiach significa el que fue ungido, el ungido. Mashiach en hebreo, Cristo en griego, significa lo mismo, el que fue ungido. El que fue ungido en este momento que estoy leyendo. Acá es cuando Cristo, el Hijo de Dios, pasa a ser ungido, Cristo. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Ese es el ungimiento de Cristo, de Jesús o del Hijo de Dios. ¿Cómo lo conocían los ángeles? ¿Cuál era el nombre que Jesús tenía antes de ser Jesús y antes de ser Cristo, antes de ser ungido? ¿Cómo se lo conocía en el cielo? Alguno dirá, bueno, no sabemos. No, sí sabemos. Sí sabemos. En la historia de los Gadarenos, podemos leerla en los evangelios, tanto en Marcos como en Mateo, pero vamos al Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice que clamando a gran voz, el Gadareno dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién era el que hablaba? El demonio o uno de los demonios que estaban adentro del Gadareno. ¿Y cómo se refiere a Jesús? Le dice Jesús, que era el nombre terrenal con el cual se lo conocía, y agrega el nombre que tenía en el cielo, Hijo del Dios Altísimo. Esto también refuta la teoría, la doctrina de la Trinidad. No hay tres dioses altísimos. Hay un solo Dios altísimo que tiene su Hijo, al cual él ungió presentándolo delante de los ángeles. Bien. Ese ungimiento es lo que odiaba Lucifer, porque Lucifer creía que él era un hijo igual a Cristo. Cuando Lucifer apareció creado, recién creado, lo único que había en el universo era el Padre y el Hijo. Y Lucifer creía que él era el segundo hijo. Y él no entendía que el Hijo de Dios, Cristo, y Lucifer eran de distinta forma. Uno había salido de adentro del Padre, había sido engendrado, y el otro había sido creado.
página 16 de Patriarcas y Profetas. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra, como el Padre y el Hijo. Ese era el problema. Y eso es lo que llevó a la rebelión y eso es lo que llevó a la caída de Adán y Eva. Rebelarse contra el Dios sabio del universo, el único Dios, el creador de todas las cosas, el originador de todo. Esa es la tarea que Dios Padre le dio a su Hijo. Vamos a crear seres. Cada ser tendrá su particularidad, cada ser será distinto. Y esto es maravilloso, hermanos. Usted se pone a pensar, esto es maravilloso. La cantidad gigantesca, inconmensurable de seres que hay en el universo y son todos distintos. Son todos distintos. Somos todos distintos. Qué maravilla, qué diversidad, qué mente maestra. Los ángeles no son iguales, son todos distintos. Los seres de otros planetas no son iguales, son todos distintos. Igual que en este planeta somos todos distintos, somos individuos. ¿Cómo amo a ese Dios creador, a su Hijo, que cuando vio que el ser humano había caído en las garras de Satanás, no lo abandonó? Dijo, mi hijo, ellos también son parte de nuestra creación, no los vamos a dejar abandonados. Si bien pueden conservar la libertad que tienen, ellos no pueden volver solos al jardín del Edén. Necesitan una ayuda. Porque como leímos al principio, en Romanos capítulo 3, la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es separación de la fuente de la vida. Y la separación de la fuente de la vida es la muerte, no hay otra forma. Nadie lo había visto, nadie lo había entendido, nadie sabía lo que era la muerte. Hasta que Dios mató al primer cordero y para ponerle ropa a Adán y a Eva, nadie había visto la muerte en el universo. No sabían lo que era la muerte. Todo era vida, vida en abundancia. Así que el concepto de la muerte es un concepto que era desconocido. Ahora nosotros sabemos bien lo que es la muerte. Vemos muerte a nuestro alrededor todo el tiempo. Pongan el noticiero de la televisión en cualquier horario del mundo día y van a ver muerte. Muerte por lo que sea. Inundaciones, terremotos, desastres naturales, guerras, hambre, muerte, muerte, muerte y muerte cada día. Dios no quiere eso. Dios es vida. Y Él quiere regalarle a la humanidad vida eterna. Pero mientras está en el terreno de Lucifer, de Satanás, siempre va a haber muerte y destrucción. Entonces Dios ideó un plan que se encuentra en el capítulo 4, se encuentra en toda la Biblia. Pero quiero leerles. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, o sea, el ungido, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída.
qué amor, qué inmenso amor. Venir a este planeta a pisar esta tierra podrida, por no decir algo que suena peor todavía. Pero esta podredumbre, el Hijo de Dios, que vive y vivió siempre en un lugar inmaculado, venir acá a ser maltratado, pasar hambre, pasar frío o calor, sus pies llagados por caminar por caminos polvorientos, llenos de piedras. Él que podía viajar a velocidades increíbles en el universo, de un lado al otro, instantáneamente, tener que venir acá a padecer, cansarse. Y no solamente eso, después de 33, 34 años, ser sacrificado de la peor manera. El Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, entregar su vida para que lo azoten, para que lo maltraten de la peor manera que nadie jamás podría soportar. Lucifer se ensañó con él, lo hizo sufrir indecibles cosas, pero eso no fue lo que lo mató. Todo ese sufrimiento no fue lo que lo mató, ni siquiera lo mató estar clavado en la cruz. Lo mató la carga del pecado de cada uno de nosotros. Esa carga fue tremenda, insoportable. Eso es lo que terminó matando a Jesús. Por eso murió tan rápido en la cruz. La cruz no estaba diseñada para que los reos murieran inmediatamente. La cruz estaba diseñada para que sufrieran, y algunos estaban colgados 2 o 3 días. Por eso Pilato se sorprendió cómo ya murió. Si lo colgaron hace 3 horas, ¿cómo que ya murió? Vayan a ver. No, sí, está muerto, dijeron los soldados. Está muerto. ¿Por qué murió? Por ti y por mí, por nuestros pecados, porque nosotros hicimos morir al rey. Nosotros hicimos morir a Jesús. Escuchen, porque él sabía lo que iba a pasar. Escuchen esto, por favor. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz que es mencionado en Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo que nosotros conocemos de memoria, que todos los cristianos del mundo conocen de memoria, nos habla de esa reunión en la cual el Padre y el Hijo tomaron la decisión de no dejarnos solos. Continúa diciendo página 49, capítulo 4 de Patriarcas y Profetas. Oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento?
A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. El hombre se había envilecido tanto al ser contaminado por el pecado que no podía hacer nada. Llegamos al tiempo del diluvio cuando la raza humana de continuo pensaba hacia el mal, y Dios tuvo que intervenir destruyendo aquella raza longeva y extremadamente inteligente para reiniciar el plan otra vez y permitir llegar hasta el año 4000. Y ya han pasado 2000 años desde entonces, desde que Jesús vino a mostrarnos el verdadero carácter del Padre que los hombres, influidos por Satanás, habían oscurecido. El carácter del Padre del Antiguo Testamento era un carácter oscurecido por tradiciones, por ideas que Satanás ponía en los instructores de la Biblia, de la Torá. Cosas que Dios no había dicho, pero que los sacerdotes, los fariseos, le hacían creer a la gente. Y entonces la gente tenía miedo de Dios. ¿Cómo tenerle miedo a alguien que está dispuesto a morir por ti? De entregar a su hijo por ti. ¿Quién lo haría? Aunque tenían el ejemplo de Abraham, no lo entendían. Llegaron a sacrificar a sus propios hijos en los altares de los dioses paganos, cuando eso Dios nunca jamás lo pidió. Dios quiere que seas feliz, que reposes en Él, que descanses en su amor, que entiendas que vino a salvarte para volver a retrotraer toda esta historia como debería haber sido al principio. Para retornar al jardín del Edén, a una tierra nueva, a una ciudad donde hay moradas que están esperándote a ti y a tu familia y a mí, si Dios así lo permite, si Dios nos ayuda, porque Él nos quiere ayudar, depende de nosotros dejarnos ayudar. Estaremos allí, recordando por toda la eternidad, al mirar las manos traspasadas por los clavos, que su amor nos redimió. Que ese sea siempre tu pensamiento. Cada día, Dios te ama con un amor inmensurable. Amén. Amén. Amén.